One, two, three, four. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. De nuevo, otra órbita con mis amigos de siempre. Una invitada muy especial, Rosana. Mucho gusto de tenerte en la cápsula espacial. Como tú sabes, esta es una cápsula que vuela y hablamos de temas cada vez más variados y más diversos. Hoy día estás invitada a participar del tema de la creatividad. ¿Qué te parece el tema? Un gran tema, un gran tema que tal vez lo hemos olvidado un poquitito, pero aquí estamos para recordarlo entre todos, con el aporte de todos. Jorge, por otra parte, está allí al mando de la parte técnica, logística, ¿no es cierto? De alguna u otra manera controla la nave espacial, que da vueltas y vueltas todos los días, orbita y orbita, ¿no es cierto? Y nada más, levita. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo está la salud? Hola. Por ahí va mejorando un poco la voz, ¿verdad? Pero sí. Bien. Hola a todos. Un gusto, Rosana, tenerte en esta órbita. Y vamos a ver cómo nos referimos a la creatividad. ¿Cómo salimos de esta? Muchas gracias por la invitación. Oye, Rosana, bueno, esto es bastante libre, como tú te das cuenta, y no hay ninguna restricción. Y el tema, tratamos de mantenernos dentro de la temática, ¿no es cierto? Y con especial, ¿no es cierto?, énfasis en la mirada desde la educación, la psicología, las neurociencias, las ciencias en general, porque tratamos de muchos ángulos. Y partimos con el tema hoy día, ¿no es cierto?, de la creatividad. Hablando y aclarando algunas cosas que de pronto son como bien especiales, porque la gente piensa que solo los artistas plásticos son creativos. Es como está pensado como que en el mundo el resto de la gente no es creativa, y la verdad es que todos somos creativos en mayor o menor grado. Cada vez que inventamos una historia, una mentira, ¿no es cierto?, para salir de un aprieto, somos tremendamente creativos, ¿o no, Jorge? Así es. No estamos diciendo nada especial acá. Ya, y sin embargo es como que uno dice, no, lo que pasa es que claro, los profesores de matemáticas, las personas, los ingenieros, no, ellos son creativos, el resto, o sea, no son creativos, el resto, los artistas plásticos, los músicos, esos sí son creativos, y la verdad es que no es así. La creatividad es un proceso, ¿no es cierto?, que involucra muchas áreas del cerebro. Y vamos a ir tratando de comentar acerca de ello porque es muy, muy interesante el mundo que está justamente detrás de la creatividad. Rosana, ¿qué nos podrías comentar, por ejemplo, desde el mundo de la psicología y de la pedagogía? Sí. Mira, voy a agarrarme un poquito de tu idea, que hablabas de que no solo los artistas son estos poseedores de la creatividad. Lo vemos también en la tecnología. O sea, como tú dices, la creatividad es un proceso, efectivamente, y un proceso que no se concreta hasta que lo vemos en un producto, ¿ya? O sea, tenemos, y como tú bien dices, hay todo un tiempo detrás de un producto que en el fondo nosotros logramos ver, y generalmente no se genera la creatividad en una oficina, por ejemplo. Como tampoco a nuestro tema del día de hoy, también llevado a la educación, tampoco lo vamos a tener y a sacar, no va a aparecer ese eureka y todo ese proceso de insight que nosotros le llamamos, hasta que nosotros tenemos un ambiente más distendido. Entonces, en la sala de clase muchas veces, no, al igual que una oficina, no va a ser el lugar preciso, ni el momento mental tampoco, para que se genere la creatividad. Entonces, bueno, hay varios puntos ahí que se me están viniendo a la mente con respecto a esto. Entonces, por lo tanto, son nuestras aulas, también tienen que de alguna manera llegar a este equilibrio entre la flexibilidad y la estructura, porque tampoco va a ser algo que de alguna manera los profesores y en la educación de alguna manera lo tenemos que promover, ¿ya? Pero en espacios también libres, y desde la psicología también ahí el punto especial es la afectividad, porque también tenemos que dar un ambiente afectivo para que el niño, en este caso, y la creatividad tiene su boom más o menos hasta los 6 años.
Entonces es en el jardín infantil donde nosotros le vamos a ir dando a los niños toda esta confianza y esta validación de sus ideas, ¿ya? Porque los niños muchas veces nos cuentan historias y a veces como adultos decimos, he escuchado, qué ridículo, más bien no le damos esa confianza ni esta validación a estas ideas geniales que tienen como niños. Entonces, esto que vamos haciendo, que como futuros adultos se vayan cohibiendo ante sus propios procesos creativos, porque no los validamos de alguna otra manera. Entonces, ahí desde la psicología, el ambiente afectivo es muy potente para el desarrollo de la creatividad. Qué interesante la introducción que nos hace Rosana, porque nos sitúa, ¿cierto?, plenamente en el tema. Oye, si me permite, Mauricio, señor conductor, comandante, señora invitada, tengo que hacer una pequeña declaración, ya que en la sesión pasada yo lancé como una interpelación a los centros de investigación en educación de Chile que no estaban haciendo la contraparte o el contrapunto a las declaraciones del ministerio. Y tengo que decir claramente que me sorprendió muy gratamente la crónica o el reportaje de Cristian Beley de la Universidad de Chile, que salió justamente al frente de las estadísticas manoseadas que hace el Ministerio de Educación respecto de los aprendizajes o no aprendizajes de nuestros niños y niñas en las escuelas. Bueno, cumplo con eso. Más adelante, si queda tiempo, me citaré un poquito más porque me llamó mucho la atención y el buen trato que le dio Beley sobre todo a la ética de la información. Gracias. Vuelvo al tema. Claro, ese era como paréntesis para no olvidarnos de los palos que pegamos, también darle una palmadita. Claro. ¿No? Alguna vez le va a llegar, espero que le llegue a los oídos de Beley. De Figueroa no me interesa, pero de Beley sí, que le llegue esta aclaración. Respecto de lo que es el tema de hoy, lo que nos convoca, yo creo que nuevamente estamos ante otra de las deudas que tiene el sistema escolar respecto del desarrollo integral de nuestros niños y niñas, y también de todas las personas que trabajan o que se desempeñan y que, comillas, debiese tener la posibilidad de desarrollarse como personas, pero también profesionalmente en estos ambientes. La creatividad no ha tenido el espacio suficiente para desplegar todas las potencialidades de todas las personas. Como tú muy bien señalas, reseñas Rosana y Mauricio, todas las personas tenemos niveles de creatividad y depende mucho del contexto del ambiente y de los estímulos que recibamos hacia dónde podemos desplegar toda esa potencialidad. Pero todos sabemos, esto es redundar, pero hay que mantenerlo presente. La escuela, la institución que tanto criticamos, ¿cierto?, y que miramos objetivamente, no tiene esos espacios para poder dar más espacio a la creatividad. Porque siempre la escuela, como está concebida racionalmente, ¿cierto?, actúa prácticamente en función del cerebro. O sea, minimizando todo, minimizando los recursos, minimizando la energía, minimizando los gastos, en el fondo, ¿cierto? Por lo tanto, eso genera ya grandes deudas, déficit de espacios en los horarios, en la estructura, en los tiempos que se dedican a que la creatividad aflore. Y las miradas actuales, ¿cierto?, nos indican todo lo contrario, y las grandes empresas u otras organizaciones, voy a hablar de organizaciones más bien, organizaciones inteligentes, justamente lo que están haciendo es eso, dar espacios, generar grandes espacios para que todas sus personas, ¿cierto?, puedan desplegar al máximo sus potencialidades. Así que ahí, nuevamente, una mirada a la escuela, y esto es una mirada prospectiva, porque todos queremos que cuando esto pase, la crisis pase, tengamos escuelas distintas. Porque si tenemos escuelas distintas, ojalá que el currículum sea distinto, que la estructura horaria sea distinto. Y también yo diría que nuestros profesores
si no van a ser distintos, tuviesen el espacio para poder desarrollarse Sí. en ese ámbito, ¿ya? Y no solamente en cómo planificar la clase de inglés, Rosana, qué última metodología utilizar, ¿cierto? No, sino que el otro, ¿ya? Creatividad, crear. Así que vamos adelante. Sí. Fíjate que lo que comenta Jorge es muy interesante, pero aquí yo quiero también devolverle un saque que mandó aquí, ¿no es cierto, Rosana, diciendo que los chicos, ¿no es cierto?, en los primeros años, donde tienen un potencial enorme de creatividad. Yo creo que eso es un poco un mito, porque de una u otra manera todo lo que en neurociencia se ha investigado muestra que efectivamente seguimos siendo creativos toda la vida. Ah, sí. Ya, lo que pasa es que en los primeros años hay una explosión, ¿no es cierto?, que está asociada a que efectivamente, justamente en lo que es la enseñanza prebásica, ¿no es cierto?, y un poco tratando de dar respuesta a lo que pregunta Camila ahí en cómo incentivar a los padres, o cómo hacen los padres para incentivar la creatividad. En los primeros años no hay muchos frenos que están de una u otra manera mediados por las conceptualizaciones o las convenciones sociales que dicen lo que puede ser y lo que no puede ser. Los niños son bastante libres hasta que justamente entran a la escuela. Y ahí de una u otra manera, yo había puesto un video, si ustedes vieron, ¿no es cierto?, el de Ken Robinson, que dice que las escuelas matan la creatividad, porque de una u otra manera lo que hace la escuela es poner muchas convenciones, ¿no es cierto?, y poner reglas y estructuras y límites, tratando de dar un orden en una concepción bastante especial, que es como, esto tenemos que hacerlo así para que funcione, y ese es un problema a la larga, ¿ya? Y eso es una cuestión muy interesante de que podamos discutir de una u otra manera, dado que tú, Rosana, eres profesora y además eres psicóloga, entonces tienes una visión ahí bien especial del mundo, de la educación y de las personas. Pero efectivamente la creatividad se mantiene a lo largo de toda la vida y se puede desarrollar eventualmente muy fuertemente, y por eso, justamente como dice Jorge, las empresas y las instituciones que buscan la innovación, que en definitiva es la creatividad, fuerzan de una u otra manera la maquinaria de las personas que tienen estas habilidades. Y que de pronto Sí. uno dice, un segundito, pero uno dice, Sí. lo que pasa es que yo tengo esta creatividad, pero a mí nadie me estimuló a hacerlo. Y la verdad es que el tema es que hay que reconocer dónde están los espacios creativos y dónde uno puede hacer la innovación. Pero efectivamente siempre somos creativos. Claro. Por eso también hablaba del producto, o sea, cómo este proceso creativo llega a mostrarse, a concretarse, sea la idea que sea. En el fondo, me acordé también, hablando una vez leí un reportaje de cómo son las oficinas de Google. Entonces, son espacios totalmente distendidos, o sea, y bastante lejanos a lo que nosotros deberíamos fomentar en el proceso educativo en cuanto desde lo físico, desde la estructura, desde la arquitectura de la escuela. O sea, yo siempre le comento esto, yo hice clase en la universidad a los futuros profesores, o sea, del jardín que pasan hasta las salitas, las sillitas en grupos, agrupadas, qué sé yo, mucho color, qué sé yo, pasan a una cosa tipo cárcel con unos colores feos. O sea, en realidad que yo no sé en qué se inspiran para los colores de las salas de clase. Yo creo que son las lucas también, entre otras cosas. Pero el tarro de pintura es del más barato rojo. el blanco o el gris. ¿Tú crees? No sé. Entonces. Mira, un arquitecto por ahí nos podría comentar por qué. Porque efectivamente llama mucho la atención. Porque el profesor, porque el profesor perdimos hace muchos años la tuición sobre cómo gestionar los espacios o ambientes de aprendizaje. Estamos supeditados a lo que nos den o entreguen. Entonces, es distinto cuando, por ejemplo, voy a hablar más de la experiencia que del conocimiento. Me tocó asesorar un proyecto educativo el año pasado, antepasado y parte del año pasado, y me dijeron, oye, haz lo que tú creas que hay que hacer. ¡Qué genial! Eso es genial. Sí, al extremo, mira, es tan genial que cuando me dijeron eso, yo me desequilibré. O sea, ¿y ahora qué hago? Entonces me acordé
que en un minuto había hecho clase en la Facultad de Ingeniería a los alumnos de arquitectura, unos 3 años que estuve con ellos. Y ahí me acordé, ¿cierto?, de cómo esos muchachos, me enseñaron en el fondo esos muchachos, cómo resolvían, cómo enfrentaban un problema de esas características y cómo lo llegaban a resolver. Y no era la lógica que utilizábamos nosotros. O sea, la lógica tradicional, por decirlo así, era problema-solución. En cambio, la lógica de otros seres más, voy a decirlo así, creativos, es problema, 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 problema. O sea, 1000 formas de ver un problema, 1000 lentes para mirar un problema y 3000 soluciones a ese problema. Claro que sí. Y esas 3000 soluciones llegaban después de una etapa intermedia, ¿ya? Entonces, ahí yo lo que hice fue dejar de leer a los grandes teóricos en innovación y creatividad y me puse a mirar más a ellos. Me acerqué, yo creo que a los profes nos falta acercarnos a los creativos, más que a los teóricos que hablan sobre creatividad. Entonces, cuando conversamos la semana pasada y en la pauta acordamos el tema, me acordé de esa anécdota, de esa situación. Y lo que hice justamente esta semanita fue irme a buscar a creativos. Fui a ver experiencias de arquitectos, escultores, pintores, diseñadores. En eso estuve toda la semana hurgando para poder encontrar la otra parte que nos falta, porque a nosotros en el diseño, a partir de la teoría, nos puede quedar bonito el mono, ¿cierto? Pero nunca vamos a tener todas las condiciones o todos los recursos, porque, y ahí vuelvo al enganche, no disponemos de todos los recursos porque además no tenemos la intuición sobre cómo organizar los espacios. Bueno, y estoy encontrando la respuesta en los que son creativos, no los que hablan de la creatividad. Entonces yo creo que lo que nos ha pasado es que esos colores no están determinados por el profesor, y el profesor también ha caído en una inercia en que si le dicen no, ya no me hago más problema porque ya tengo suficiente con señor ministerio, ya tengo suficiente con señor currículum. Claro. Y por otra parte, fíjate tú que el sostenedor, ¿no es cierto? La persona, de una u otra manera, yo soy sostenedor de un colegio. Y hemos pasado por un montón de problemas desde el diseño mismo. ¿Ya? Trabajamos con un arquitecto una vez, dijimos, mira, vamos a hacer un colegio, ¿cómo lo vamos a hacer? Y dije, me gustaría que fuera así, asá, que tuviera esto, que tuviera lo otro. Ya, ok, ¿tienes todo ese dinero? No. Ok. Entonces, bueno, pero supongamos que lo tuviera. Es que tampoco te puedes volar tanto porque tienes que cumplir con iluminación, ventilación, espacio por metro cuadrado, que significa, ¿no es cierto?, la distribución de la cantidad de niños que van a estar dentro de esa sala, etcétera, etcétera, etcétera. Una montonera de restricciones que son de la normativa que permite cómo funcionen los establecimientos escolares. Porque si no, no te dan el permiso de funcionamiento de una escuela. Entonces uno dice, ok, pero yo he visto unas escuelas que son maravillosas, que tienen un patio, que tienen esto y lo... Sí, ¿tienes el dinero para hacer eso? Y ahí cuando uno dice, no lo tengo. Ok. Ese es como otro de los límites, ¿no es cierto? Pero efectivamente se pueden generar espacios y situaciones que son altamente creativas y que provocan también una explosión de la creatividad. Tal como comentaba Camila acá, que nosotros estuvimos hablando de las cajas, cuando regalábamos una caja a los niños, ¿no es cierto? El regalo de una caja para un niño es una cosa maravillosa. Hoy día justamente la mamá de un pacientito en la consulta me dice, doctor, muy buena idea esa de la caja. ¿Sabe que me ha ahorrado una cantidad de trabajo? Y yo, sí, ¿por qué? Porque bueno, mi hijo tiene muchos juguetes, pero los dejan todos tirados. En cambio, la caja es uno solo. Juegan todo el día, levanto la caja, paso la aspiradora, listo, se acabó el problema. Entonces uno dice, mira, qué interesante, una caja es una cosa muy simple. Uno de los creativos que estuve buscando por ahí es Duncan Worley. Rosana, disculpa, Worley. La pronunciación. Spell it, please. Él comenta, es un creador. Él trabajó en Disney y él comenta que en cierta oportunidad le regaló la primera bicicleta a su niño.
y se la llevó empaquetada, preciosa, una caja preciosa. Se la entregó y el niño nunca la tomó por lo menos en una semana, pero con la caja hizo y deshizo toda esa semana. Jugó, se metió adentro, la transformó en campamento, hacía un puente, se escondía. Eso, claro, el tipo quedó tan maravillado por una parte, o sorprendido, y además una frustración porque, oye, la bicicleta está tirada por ahí. Él estaba con su caja, ese era su gran regalo. Bueno, Sí. eso viene a colación de lo que tú estás señalando. Sí. Quisiera aportar también, bueno, como preguntaba por ahí alguien que había escrito, como, ¿qué hacemos con los padres? O sea, bueno, este tema de la caja es algo tan práctico y está comprobado. O sea, yo tengo 2 niños y de verdad que cuando ven una caja que es auto, es moto, de todo, o sea, full comprobado. Es casa, es cohete y cápsula espacial. De todas maneras, se pinta, qué sé yo. Y efectivamente, el resto de los juguetes ahí, o sea, y desde lo práctico, y aquí voy a hablar como mamá y como psicóloga, muchas veces restringimos a los niños en cuanto a los temas del orden. Entonces, como yo creo que hay un tema de estructura del padre, y he hablado mucho con una persona de esta construcción, incluso, por ejemplo, desde el planchado. ¿Por qué plancha las sábanas? Me decían. Entonces, lo siento, o sea, mi abuelita planchaba las sábanas, yo planchaba las sábanas y yo plancho las sábanas y como que no puedo dormir en la cama sin las sábanas planchadas. Y me quita un tiempo. Ahora en pandemia, como un dato, tiendo la cama y plancho sobre la sábana en la cama y me queda planchadita. Bueno, porque si no me demoro mucho en la tabla de planchar, qué sé yo. Pero esos tiempos que como papá perdemos inútilmente en planchar o en el tema del orden, no sé, recuerdo mucho a mi sobrina, sobre todo, que hacía con frazaditas, qué sé yo, mantitas armadas, castillos en el sillón. O sea, y desarmaban la casa entera. Yo también tengo recuerdos de chica de haber jugado un trencito, ponía todas las sillas de mi casa, era un tren. O sea, y en este mundo imaginario, que es lo que te regala la creatividad, o sea, darle el espacio libre totalmente, y acá hay un punto muy importante que también me gustaría plantear, el tema de la libertad. O sea, lo que nos regala la creatividad de alguna manera es libertad, porque en nuestra mente vuelan las ideas, ¿ya? Y como adultos, ¿qué hacemos? Restringimos, que estás desordenando, que no tengo tiempo. O sea, el tema de sentarse a jugar con ellos y entrar en su mundo es algo que ellos valoran y que de alguna manera también nos ayuda, a ellos les ayuda y a nosotros como papás nos ayuda a ir generando esto, el respeto, las convenciones sociales de alguna manera, de los turnos, por ejemplo, del respeto por el otro, qué sé yo, y que es la manera, y sobre todo ahora en pandemia, que estamos más con ellos, porque no lo están haciendo con sus compañeritos, con un otro, que se van a olvidar y se enojan y al rato están amigos de nuevo. O sea, si mi hijo se enoja conmigo, yo duro 1 o 2 horas enojada, pero con un otro no. Entonces, en eso tenemos que, como papás también, que estamos en la casa, ir dándole esa libertad también a nuestras propias convenciones, a nuestra propia estructura. Entonces, y si tiene que desordenar, que desordene. O sea, y si quiere lavar los platos y los va a lavar mal, que los lave, porque es la oportunidad en que el que nosotros le estamos dando el espacio. ¿Ya? Después, a la noche, lavaré, repasaré el plato, qué sé yo. Pero no somos los papás, yo creo que los principales gestores un poco de este espacio de libertad que le damos en el cerebro a los niños. Y ellos también ahí van aprendiendo a respetarse a ellos mismos y a respetar las ideas de un otro y nosotros a validar también las ideas que ellos tienen. Entonces, y en esta valoración es como nosotros, pues, te decía, los primeros 6 años, como tú bien decías, claro, o sea, los primeros años no hay esta convención social de qué estás diciendo, una ridiculez, qué sé yo. Está esto que le permitimos. Y después vamos ahí como limitando, pero ¿por qué dijiste esto? ¿Pero por qué? ¿Qué sé yo? Entonces, tenemos que también alargar eso y darle en estos primeros años la seguridad de lo que ellos están diciendo. O sea, por muy descabellado lo podamos escuchar, hay que validarlo. O sea, es un niño, pero es esa seguridad
que estamos generando en su autoestima, le va a permitir dar luego ideas y no va a estar dependiendo de que el otro me valide o no me valide, porque es eso lo que nos limita en la creatividad. O sea, como, ay, ¿qué van a decir? Es que mi idea es muy loca, que mi pregunta es muy tonta. ¿Por qué? Porque los primeros años hubo un adulto que le decía, pero ¿qué estás diciendo? ¿Ya? Que no lo validó, ya que no valoró su idea, sus intentos incluso de creatividad. Entonces, es potente lo que tenemos ahí como misión como papás. Yo creo que eso está asociado a una idea que, como Mauricio discutíamos el otro día, esta economía de energía del cerebro. El cerebro humano es muy llevado a no correr riesgo, es muy llevado a trabajar con un mínimo de energía, es minimalista en eso. Y por lo tanto, cuando alguien se escapa a eso, ¿cierto? Y lanza una idea que va mucho más allá, de alguna otra manera, hay estructuras que lo hacen volver a la etapa inicial, digamos, ¿no? O sea, hay muchas experiencias que se pone a prueba, ¿cierto? A grupos de personas, y cuando alguien se escapa, justamente nos falta, o él, como tú dices, el adulto que estaba al lado, u otro, el agua fiesta, ¿cierto? Que le echa abajo el avión, que le dice esa idea de caballía, no la vaya a poder hacer, etcétera, etcétera. Oye, ese que echa abajo el avión generalmente es un chileno. Sí. Que nosotros por una condición de sociedad chilena tenemos una costumbre muy marcada, ¿no es cierto?, de echar abajo el avión del otro. Es una Bueno, eso cuestión, tiene otro nombre en Chile. Pues, sí, ¿cómo se llama eso, Jorge? Chaqueteo. Exactamente. Oye, Jorge, fíjate que lo que tú comentabas para ir ayudándote a cerrar esa idea es muy interesante porque, por una parte, el cerebro tiene dos modos de funcionamiento que son clásicos. Hay un modo que es el modo default, que está de una u otra manera, cuando uno está en descanso, está sin hacer nada, donde se consume mucha energía, ¿ya? Así como dato interesante, como dato freak, podríamos ponerlo así, uno que de repente es medio freak para estas cosas. El cerebro consume el 25% de toda la energía todo el almuerzo, por decirlo así, consume más que muchos músculos, ¿ya? Consume bastante energía. Así que cuando pensamos, sí que gastamos energía, ¿ya? Pero fíjate que cuando estamos pensando en algo en específico, se gasta menos energía que cuando estamos, por decirlo así, pensando en la nada. Que la verdad es que nunca estamos pensando en la nada. Ese es el modo que se llama el default, o de Piloto automático. Piloto automático, ¿no es cierto? Pero aquí hay una cuestión muy interesante, porque a nivel de lo que el funcionamiento cerebral se conoce, hay unas redes neurales que están siempre activas, sobre todo cuando hay procesos creativos, ¿ya? Que conectan áreas lejanas entre sí en el cerebro, ¿ya? Y eso es muy interesante porque una de esas áreas que de una u otra manera permite la creatividad son las áreas frontales, que terminan por mielinizarse. Esto quiere decir que terminan por enfundar, por decirlo así, con vainas de mielina, así se llama esta cosa, las neuronas, que permiten una mayor velocidad. O sea, cambiamos de lo que es tener, lo que nos pasó a nosotros acá en nuestra casa, ¿no es cierto? Tener una conexión de internet que estaba mediada por un teléfono, que andábamos a 8 megabytes, 10 megabytes, y pasamos a 300 megabytes. ¿Te das cuenta? Eso es una maravilla. Ya nosotros en este rato estamos creciendo. Podemos ver video, que no podíamos. Podemos hacer la cápsula sin quedarnos pegados. Esa es una cosa maravillosa. Santa ¿ya? fibra. Pero ocurre que en el cerebro este proceso de mielinización, ¿no es cierto?, que se va dando poco a poco, termina por ahí por los 30 años, ¿ya? Y resulta que en todo ese proceso de maduración, por eso hay gente que termina uno dice, ya, pues ¿cuándo vaya a madurar? Ya, pues abúrrete, pues, o sea, está bueno ya, pues sería bueno que madurara. Cuando el papá le dice, ¿no es cierto?, ya, pues sería bueno que sentara cabeza, mijito, déjese de jugar Play, ¿no es cierto? Los ninis ni trabaja ni estudia, ya, pero ¿y qué hace? Bueno, ahí está, po. No, po, o sea, ese tipo de temas tienen que ver con la maduración del cerebro, pero también la creatividad, y eso es muy interesante, porque se sabe que las personas más creativas tienen un cerebro mejor conectado, de una u otra manera, o conectado de una manera más eficiente, ¿ya? Ahora, uno dice,
Y entonces, si a mí no me tocó por genética ser muy creativo, ¿puedo hacer algo? Absolutamente. Eso es lo maravilloso. Claro. Nuestro cerebro Sí. funciona y es tan plástico que se puede de una u otra manera organizar en la medida que vamos creciendo y en la medida que nos vamos enfrentando a los estímulos. Por eso es tan clave el tema de la educación. Yo creo que es una de las cuestiones más complejas todavía de considerar. Sí. Y sobre todo pensando, Mauricio, que también está probado que no más de un 3% de un grupo de personas, digamos, son creativos, digamos, creativos de punta, por decirlo así. Las organizaciones grandes también eso lo han descubierto. Y no es que en Silicon Valley o en Google, ya que se ha tocado, el 100% de las personas sean altamente creativas. No. Hay un núcleo fuerte que son los grandes creativos y los demás son normales, pero lo que hacen es aprovechar el potencial. Entonces las rutinas de adiestramiento que las inventó la IBM hace más de 40 años son muy exigentes en el sentido de que provocan y a la persona dice, mira, este es el problema, esta es la necesidad, y yo quiero 1000 ideas, hoy día 1000 ideas para resolver esta cosa. No importa, ¿cierto?, que cómo No sean importa esas si está ideas. mal, no importa si Claro, fracasa. pero queremos 1000 ideas. Claro. ¿Qué sé yo? 999 no nos sirven. 1000, porque sabemos que de esas 1000 vamos a dejar 100 y después 10 y una va a ser la que va a resolver. Creo que esa es la historia que le pasó a Steve Jobs con el iPad, Claro, ¿cierto? Cuando creó el iPad, que tampoco 1000, lo creó él, lo creó otra persona, pero, claro, pero él estaba a pero cargo él del equipo. aprovechó la instancia, Claro. ¿no es cierto?, desde el punto de vista Justamente, de idea de negocio y lo desarrolló. justamente. Entonces, yo creo que aquí, cómo funciona el cerebro, se ha evolucionado mucho, sabemos hoy día que ya no tenemos que seguir hablando del cerebro izquierdo, el cerebro derecho, el cerebro uno solo, es plástico, qué sé yo, las redes neuronales Claro. se interconectan. También tenemos que decir que cuando tratamos de estructurar demasiado justamente el proceso creativo es cuando nos equivocamos. Y eso es lo que nos pasa un poco en la escuela. ¿Ah? Cuando tratamos de dar muchas pautas para que los niños y niñas desarrollen una tarea, por ejemplo, ¿cierto? Ahí estamos actuando en contrario. En vez de dar espacio para que se vuelen, ¿cierto? Hacemos todo lo contrario. Bueno, ya dijimos que por el espacio, por el tiempo, por los recursos, etcétera, etcétera. Pero hay que entenderlo y en algún momento hay que romper con eso, porque esa ruptura es romper con el viejo paradigma. Y en esto, fíjate que hay otro muchacho que estuve leyendo por ahí, Jaime Bujigan. Él habla de 3 fases. La primera es la de destrucción en el proceso creativo. Tenemos que destruir lo viejo, el viejo paradigma. Seguramente hay cosas que habrá que rescatar, pero si no hacemos un proceso destructivo, que en educación rosana podría ser el desaprender, ¿cierto? Claro. Desaprender para poder aprender. Claro. Para no volver a lo mismo, porque, insisto, el cerebro y nosotros y nuestra cultura es volver a lo mismo. O sea, si yo hablo de creatividad y quiero decirle a mis estudiantes que estudiemos las plantas y se me ocurre que plantearles que vamos a tener un invernadero, por ejemplo. No. Entonces, esto de aliarse con los creativos, los creadores, te permite darte cuenta que tú muchas veces has ido en contrario, ¿cierto? Creyendo que esa era la solución. No tenemos que hacer un invernadero. Sácate eso de la cabeza. Eso ya se hizo por décadas y décadas y décadas, ¿cierto? Claro. Entonces, tienes que pensar mucho más allá. Y eso significa destruir lo que ya está. Claro. Esa es la primera. Cuando hablaba usted, profe, cuando mencionó la metodología, que cuando los chicos van a hacer las clases, sus primeras clases, siguen como al pie de la letra el tema metodológico y todos los autores que se les enseñan. Me acordé de un par de experiencias cuando estaba dándole vueltas al tema y ahora que usted habló de metodología. Una vez, me tocó observar 2 chicas en práctica
en Yuna en Kinder, me impresionó tanto el tema de, a ver, tenían que poner, le estaba enseñando las partes en inglés, obviamente, de la sala. Entonces, después le mostraba una foto de ya, this is the door, this is the desk, qué sé yo, ¿ya? Después les dio la oportunidad, yo creo que, de que ellos recortaran la misma imagen que ella había puesto, había proyectado, ahora la tenían en su hoja, ¿ya? En vez de darle, por ejemplo, la posibilidad de que ellos pintaran en el color que ellos quisieran, o que pusieran a lo mejor el banco en otro lugar, a lo mejor cómo harías tú tu sala, ¿ya? O sea, en eso nosotros como profesores podemos ir dando pequeños, sabemos que es muy estructurado el sistema escolar, pero pequeñas instancias en el que el niño echa a volar, o sea, ya aprendió, como se dice, que el escritorio, que la puerta, que la pizarra, qué sé yo, pero ahora que él me diga cómo ponerlo, o cómo le gustaría que fuera su sala, o cómo pintarla. Pero la actividad terminó en que pintaran del color que la profesora le decía, que tenían que poner exactamente dónde lo decían, y el que tenía el 7, el que lo hacía tal cual la profesora lo decía. O sea, la imagen ya había estado presentada 3 veces, el vocabulario ya había estado presentado no sé cuántas veces. Entonces, en esos 45 minutos, 90 minutos, tenemos la oportunidad, o sea, creemos que no, pero hay pequeñas instancias en que sí podemos darle rienda suelta al que el niño imagine, cree, que vea lo que él le gusta, o a lo mejor qué necesitaría esta sala, qué sé yo, un montón de preguntas que nosotros de alguna manera podemos ir también fomentando esto, ¿ya? Y versus otra experiencia que también les iba a contar de una chica que también estaba en su práctica, y ella creó todo un espacio en que ellos se iban a transformar en vendedores. Entonces unos eran los vendedores, otros los compradores, hicieron monedas, qué sé yo. Era circo de monos, yo conteniéndome para no ayudarla, pero ¿sabes qué? Esa experiencia me gustó mucho más que haber observado la otra. O sea, vi mucho más feliz a los niños, o sea, creyéndose vendedores, a lo mejor saltando de una silla a otra, y que la alumna haya dado el espacio de alguna manera que ellos también pudieran conversar, usar el idioma, que también ahí nosotros, de alguna manera, también hay un proceso de creatividad en cuanto que me equivoco, no me equivoco, y si me equivoco, está la profesora también ahí para el proceso. Entonces, por ejemplo, ella estaba muy asustada que le iba a evaluar mal. Yo dice, al contrario, o sea, tu experiencia en el haber tratado de hacer algo distinto y no en el libro, y mirando la pizarra, ella movió la sala, llegó el inspector 2 veces, ¿qué está pasando acá? Ahí el control. Entonces, cuando nosotros al profesor, sobre todo los primeros años, lo vamos ahí también dando esa presión de, a ver, se te descontrolaron los niños, ¿por qué? ¿Y cuál es el problema en que se descontrolen un poco, si no se están matando? O sea, y damos ahí este encuadre demasiado rígido, y que a la larga, ¿qué hace? Que el profesor termine haciéndolo, que los niños metan lo menos de ruido, que hagan tal cual como las cosas como yo quiero. Entonces, en ese proceso creativo también que el profesor podría echar rienda suelta a su clase, también se ve cohibido en muchas ocasiones. O sea, a lo mejor... Sí. Fíjate que a raíz o sea, a lo largo de estos 35 y algo minutos, no deja de aparecer el concepto de proceso. Entonces también y el tenemos concepto de control. Perdón, sí. El concepto de control. Fíjate que con el proceso, yo creo que lo que podemos, así como sintetizar un poco al respecto, es que el proceso creativo, ¿cierto? Cada persona tiene su propio proceso creativo. Y por lo tanto, lo que nosotros debemos conocer en nuestros niños y niñas es detectar, ¿cierto?, cómo ese proceso creativo se da, para poder darle los espacios, las herramientas, para que pueda llegar a avance, se potencie. Sin embargo, también hay que ser claro en esto, y Rosana lo mencionó por ahí en un minuto, el proceso creativo debe tener algo concreto, debe terminar en algo concreto, para que pueda, como tú decías, Mauricio, esté bien, esté mal, sirva o no sirva, pero tiene que terminar en algo concreto, ¿cierto? Que pueda probarse y después reiniciar el proceso. O sea, si esto fuera una
una hélice permanente, ¿cierto? A infinito, eso le daría. En este mismo creador que revisé, que hablaba de esta fase destructora, después decía él, mira, una vez que cumplimos con esto, destruimos lo que pasó, ¿cierto? Y se va ese paradigma, viene una fase que es donde todo es posible y que nosotros debemos estimularla. O sea, todo es válido, ¿cierto? Y que muchas veces se asemeja a lo que nosotros decimos, todas las ideas son válidas, por lo tanto no establezcamos criterios ex ante para filtrarlas, qué sé yo. Todo es posible. Y finalmente tiene que haber esa fase en las pintas, la fase blanca, la roja, qué sé yo. La fase roja justamente es la de la concreción. Y la concreción me llamó la atención que señalaba que la persona debe tener también una fuerte determinación por hacer algo. O sea, fijar lo que es la voluntad, ¿cierto?, con lo actitudinal. O sea, yo tengo que tener la determinación de que voy a llegar a cumplir la tercera fase y voy a probar eso que planteé, o sea, que se me ocurrió y lo pude materializar. Entonces, eso quería apuntar. Fíjate que en el área del diseño, eso se llama thinking design, ¿no es cierto? Diseño de pensamiento, que se ha extendido a muchas áreas y se ocupa como protocolo porque tiene fases, tiene pasos y tiene un montón de cosas. En la universidad lo probamos con los estudiantes, nos fue súper bien, súper bien. El único detalle nomás era que los estudiantes me decían, ya, profe, ¿y entonces por qué nos tiene que poner nota? Y ese era un problema, que tiene que ver con la institución, que tiene que ver con el sistema. Pero efectivamente pudimos hacer diseño de pensamiento, presentar proyectos y una cantidad de proyectos que se elaboraron. Fue muy interesante. Pero volviendo un poco a lo que decía Rosana, que me pareció muy interesante el tema del control. Ahí siempre tenemos un gran hermano que de una u otra manera nos está observando y nos está poniendo límites en todo sentido. Yo creo que esa es una de las cuestiones que mejor deberíamos tratar de mover para poder promover la creatividad en las personas en general. Y así, si pudiéramos sacar de encima la lupa que te está observando si estás haciendo bien o mal las cosas, yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales. Y volviendo así como en el pasado, recuerdo muy fuertemente que en algún rato alguien me dijo que yo era una persona muy creativa. No le creí mucho, ¿ya? Yo sé que soy creativo ahora, ya me he dado cuenta que sí, porque ya soy más viejo y claro, se me ocurre cada cosa que efectualmente se transforma en un proyecto que termina con un proyecto de vida incluso. Y yo me pongo a pensar para atrás, ¿cuándo fue el momento que impulsó esa creatividad? Y creo haber descubierto que fue un momento en que mis padres y apoderados, eran padres y apoderados en ese tiempo, llegaron a la casa con mi papá, era un trabajador, nosotros vivíamos en una población ahí, con todos los amigos, todos los locos de la población, teníamos muchos amigos, y mi papá tampoco teníamos mucho dinero, entonces él consiguió lo que se llamaba despunte, el despunte de las tablas cortaban las puntas y todo eso eran trozos, entonces lo usábamos de leña para una estufa ahí de leña. Y llegó con un camión de eso, Jorge. Imagínate para un niño de 7 u 8 años que debo haber tenido yo, que le lleguen un camión de bloques de madera. Y era yo y todos mis amigos, ¿ya? Amigos y amigas. Jugamos, pero que hicimos castillo. Era como tener juegos de Lego en la época que no había Lego y que tampoco teníamos lucas para los Lego. Pero que ni te cuento cantidad de cosas que inventamos con esos bloques de madera, que se fueron desapareciendo de a poco, porque bueno, era invierno, mantener la estufa prendida. Por culpa del invierno. Pero si tú te pones a pensar, el tema de los juguetes, que para nosotros es clave, yo aquí lo menciono y lo tengo que decir porque es una cuestión súper importante. ¿Cuál es el mejor juguete? Aquel que no tiene forma, el que se puede usar para cualquier cosa, el que ojalá no haga nada, que no tenga nada predefinido. Y de ahí aparece una cosa de la educación Waldorf que tiene unas muñecas especiales, ¿no es cierto?, que son sin cara, sin forma. Entonces uno dice, ya, ¿esto es una muñeca? Sí, pero ¿y qué pasa acá? No, el niño le da la intención, la cara, el rostro, todo. Y fíjate que esa es una de las cosas clave. ¿Cómo incentivamos la creatividad? Ofreciéndole a los niños piezas, elementos para
diseñar o armar sus propios juguetes. Si acá en el fondo yo creo que ese es el mejor juguete para todos, por eso la caja funciona tan bien. Y si la caja tú le dices, ya aquí tienes la caja, y aquí tienes pinturas, brochas, etcétera, todo. Sí. Y aquí yo tengo una experiencia muy cercana, que es mi propia hija. Una de mis hijas, cuando tenía como 8 o 9 años, dibujaba por todos lados, incluso en la pared, ¿eh? Y alguna pared estaba pintada por ahí, toda dibujada, y nosotros dijimos, ¿quién fue? Nadie, yo no sé, y ella la firmaba abajo, mal. Ya, dibujaba desde muy chico. Como a los 8 años tenía un dibujo por ahí que decía, yo quiero ser o pintora o futbolista. ¿Ya? Y lo tenía como súper claro. Y ahora es artista, ¿eh? Y tiene por ahí vamos a poner después toda su línea de trabajo. Maravilloso. ¿Ya? Entonces, a ella, junto a mi otra hija, le regalamos cajas de materiales. Pinturas, pinceles, papeles. Haga lo que quiera. Ese era como sus juguetes más entretenidos. Y en general, mis 3 hijas son muy creativas. Son muy creativas. Entonces ahí uno dice, claro, ¿qué necesitamos de juguetes para estimular la creatividad? Elementos, cosas, no cosas terminadas. Y ese yo Lo creo que es menos una de las estructurado. claves para poder mencionar ahí para los que nos estén escuchando. Sí. Yo creo que también algo importante, bueno, hablábamos de una manera así estimular, y parte de este estímulo yo creo que es el a veces dejar que ellos se aburren. Los niños y los papás le tenemos miedo a que ellos se aburren. Uy, sí. Y ese es el aburrimiento donde aparecen los procesos creativos. O sea, ¿qué hago? Y no sé, pues están así, a veces tienen llenos de juguetes, o sea, pero que no sé qué hacer, ya jugué con todo. O sea, y cuando menos tienen, o sea, cuando tienen un juguete o un material, una hoja, o sea, tengo avioncitos por todos lados y de todas las formas. Entonces, una hoja y un poquito de aburrimiento. Entonces, darle espacio. No siempre le tenemos miedo, yo creo que sobre todo los papás de esta época, y por eso tanto el uso de las pantallas, y porque, Que es más o fácil. sea, está aburrido, o sea, me va a ir a molestar, que eso es lo que decimos, ¿ya? O sea, pero es el momento, en el aburrimiento, donde ellos pueden ser efectivamente creativos, en donde pueden crear sus propios mundos, pero hay que también quitarnos como adultos ese miedo. O sea, yo también, desde mi misma experiencia, pasaba mucho sola en mi casa, y de hecho mi hijo me dijo, pero es que ya aquí no están mis juguetes, aquí no están mis cosas. Me dijo, hijo, viví toda la vida en esta casa, que esta es la casa de mi mamá, y nunca me aburrí. O sea, porque desde la nada, con libros, con lo que encontraba, armaba mundo, y también donde tiempos en que, por ejemplo, yo no viví una vida muy de barrio, entonces, pero nunca me aburría. Entonces, pero sí eso te da la capacidad de cuando adulto tienes más recursos, o sea, no sé, si te falla una clase, o sea, hay plan A, B, C, es porque en tu mente tuviste una cierta práctica del recurso, y en eso también de alguna manera está metida la innovación. O sea, cómo yo de la nada puedo crear algo. No tengo por qué tener siempre el PowerPoint, el computador. O sea, que vamos a la playa, que conversemos un tema relacionado con esto. O sea, hagamos a lo mejor hasta un juego relacionado a la misma materia, y 10.000 cosas que la creatividad te va a ir dando el espacio en el fondo para hacerlo. Pero necesitamos tiempos de aburrimiento también, pero le tenemos mucho miedo. Yo diría que nuestra generación, mi mamá yo creo que no se preocupaba de que yo estuviera aburrida. Y la acompañaba mucho, mi mamá profesora también, la acompañaba mucho a sus clases, y estaba yo en los recreos, en los colegios, haciendo, según yo, nada, pero en realidad siempre encontraba algo, el contacto con la naturaleza, que tirar piedras, que armar, o sea, un mundo que tal vez como niños no recordamos tanto, hoy como adultos, pero sí, de alguna manera siento que nos dio la práctica para este ser recurso. Yo siempre digo, es ser recursero. Creatividad y simpleza, exactamente. O sea, desde la nada, crear. Así es el tema. Oye, pero los recursos Jorge, y el rincón para soñar. Claro. En algunas organizaciones grandes también crean eso, un espacio, el rincón para soñar. Entonces a la gente le dicen, bueno, hoy día te toca soñar. Y ahí está, hay recursos, hay cosas, hay lápices, hay lo que se te ocurra, y empieza a soñar, empieza a inventar.
Y dentro de eso vas desarrollando, vas desestructurándote y vas... Yo creo que es un proceso fuerte, fuerte para las personas que hemos vivido o somos, digamos, hijos de una escuela estructuradora, una escuela castradora, una escuela que, como bien decías tú al inicio, Ken Robinson dice que mata la creatividad, sin querer hacerlo. Yo creo que es porque trata de cumplir el rol para el cual ha sido creada, ¿no? Pero no puede avanzar más allá, a pesar de que con el tiempo se han ido desarrollando proyectos interesantes también, pero eso han tenido que romper varias barreras, ¿no? Barreras con el sistema. Sin embargo, existe esa fuerte tendencia a volver al centro, al control. Yo rescato de eso el rincón para soñar. O sea, si pudiésemos en nuestras escuelas rincones para soñar, o espacios en que los niños pudiesen estar un día en eso. Yo creo que un día en eso me da la impresión de que algún enfoque educativo que están utilizando hoy día en la línea TP hace que los niños, los jóvenes, ¿cierto?, recojan necesidades de la población, de donde están situados, y luego llevan eso a la escuela y de alguna forma generan este espacio para soñar. ¿Cómo podemos ayudar a esta gente a que resuelva su problema de falta de agua, de alcantarillado, etcétera? Y ahí lo transforman en un proceso productivo, que claro, ahí se le suma esto de lo significativo. Entonces vas agregando elementos que permiten entonces asegurar un aprendizaje mucho más eficiente, más efectivo, incluso más profundo, porque en la medida que desarrollas la creatividad, con esto de correr la frontera, o sea, salir del círculo 1 y llegar al círculo 5 con las ideas, eso es correr la frontera. Y eso es lo que hay que estimular, ¿cierto?, para decirle, mire, ese problema ya se resolvió de esta forma, pero no, lo que buscamos es resolverlo de otra forma, ¿sí? Y ojalá de muchas formas. Sí. Y yo creo que es importante también ahí, yo creo que de la creatividad viene en la mano el pensamiento crítico, porque cuando aceptamos, nunca va a generar un proceso creativo. Y también en la convivencia con el otro. O sea, a lo mejor yo tengo una idea, ¿ya? Y la comparto con mi compañero, pero el compañero también, yo tengo que ser capaz de aceptar el proceso crítico de mi compañero y alimentarme de eso también para volver a crear. Entonces, yo creo que es un tema súper de la mano y que es algo que antes no se hablaba del pensamiento crítico, ¿ya? Y ahora es materia obligada, o sea, por lo menos lo que es en la formación de profesores. Entonces, ahí aparece ahí otro concepto súper importante. Una cosa que es muy importante de mencionar, porque nos quedan pocos minutos como para ir dando vuelta también esto en otro ángulo, que mirada desde diversos ángulos de respecto de la creatividad, es que en la medida que las personas se especializan en algún tema, cada vez se vuelven menos creativas. Esa hiperespecialización, ¿no es cierto?, que en medicina toda la gente se muere de la risa porque dicen el doctor especialista en el dedo meñique de la mano izquierda, claro, ¿no es cierto?, que es súper especialista en eso. Claro, pero no sabe nada más, porque doctor, me duele la guatita. No tengo idea de eso, porque yo sé del dedo meñique de la mano. Claro, no tengo idea de eso, a mí no me pregunte de eso, porque yo soy especialista en esto otro. Esa hiperespecialización, ¿no es cierto?, de alguna manera restringe el conocimiento y, por supuesto, restringe la creatividad. Y fíjate que una de las personas que tiene mayor cantidad de patentes en Estados Unidos, un tipo que es tremendamente creativo, se me olvidó el nombre, lo iba a anotar, se me olvidó, lo voy a poner después en el Facebook, que él es ingeniero, biotecnólogo, artista, cocinero, y en función de todo lo que hace, va desarrollando elementos creativos y patentes de productos cada vez más innovadores. Entonces uno dice, claro, ¿cómo lo hace? Porque se enfrenta sistemáticamente de una u otra manera a mirar las cosas de muchos ángulos. Y por otra parte está el tema que también restringe la creatividad, que son los jefes de la empresa. Los jefes de la empresa, a menos que tengan una visión muy amplia del sistema, no son capaces de permitir los espacios creativos, porque lo que buscan es la eficiencia del producto, ¿no es cierto? Sin embargo, me leí un par de libros de cómo funciona Google,
Y Google hace cosas maravillosas, ¿no es cierto? Porque ellos saben que el tema es complejo y la batalla en términos de innovación, en temas de los aspectos de computación, ¿no es cierto? Y todo lo que es la cibernética actual. Por ejemplo, hacen una cosa muy, muy, muy interesante que ninguna empresa hace. Ellos no tienen un presupuesto fijo porque ellos van trabajando en función de un presupuesto, en función de las medidas y necesidades que haya que hacer en el futuro cercano. Por lo tanto, tampoco tienen un plan de negocio cerrado a 6 meses, como la mayoría de las empresas, y tienen un plan de negocio cerrado a 1 mes, porque ellos saben que la velocidad con que se produce la innovación es tan vertiginosa que tener un proyecto cerrado a 6 meses les produce un hándicap frente a sus competidores. Esa es una primera cosa que es maravillosa, porque uno dice, claro, obviamente, si yo tengo cerrado mi proyecto a 6 meses y en 6 meses las cosas en el área de las ciencias, ¿no es cierto?, de la computación cambiaron tan rápidamente, los gallos se quedan atrás. Entonces, de una u otra manera, están buscando la manera de hacer las cosas lo más rápido posible y tratando de mantenerse en la ola de la innovación. Y otra de las cosas que me pareció realmente interesante es que los espacios físicos promueven la interacción entre las personas. No tienen oficinas cerradas y tienen a toda la gente junta. Entonces toda la gente tiene que verse unos con otros, tienen que conversar unos con otros, tienen espacios para conversar, espacios para el café. Siempre se dice, tienen espacios para dormir siesta. Claro, porque efectivamente los gallos se preocupan de dejar que la gente trabaje en los horarios en los que mejor rinde. Y por lo tanto, en esas instituciones, ¿no es cierto?, el playground que tienen ellos, el espacio de juego, el tipo que es innovador trabaja a las 5 de la mañana, a las 4, a las 3, a la hora que sea. No le ponen un límite y tampoco le ponen un límite de horas poto, como decíamos nosotros, ¿no? Horas de estar ahí sentado haciendo nada, ¿no? Le ponen más bien tareas para terminar y cumplir. Termine con productos, diseñe esto. ¿Cuánto se demora? Lo que usted quiere. Si se demora 2 horas, genial. Entonces eso es muy interesante. Pero hay que decirlo una vez más, porque la escuela se ha olvidado mucho de eso. Y es lo que estamos sufriendo hoy en día en nuestros colegas también. Esas grandes organizaciones inteligentes se preocupan de las personas. Las personas. Entonces lo que más fortalecen siempre es el tema socioemocional. O sea, esas personas tienen, esas empresas o organizaciones tienen grandes planes socioemocionales, de tal manera que están permanentemente presentes y apoyando. Y no son cositas así esporádicas, ¿cierto?, sino que son planes durante todo el proceso. Entonces, no tienen a grandes técnicos o tutores, ¿cierto?, en la parte técnica para apoyar a la gente, pero sí en la parte socioemocional, en la parte afectiva, porque la persona que recibe esos apoyos, ¿cierto?, entra en un estado de bienestar, que también lo hemos discutido, que le permite ir a un espacio más creativo. O sea, la persona que lo está pasando mal, es muy difícil que sea creativo. Entonces, no tenemos que olvidarnos. A la vuelta de todo esto, nuestra escuela tiene que ser eminentemente pensada en el bienestar de todos los que estamos desarrollándonos ahí. Bienestar, de ahí vamos a sacar buenas ideas, buenos aprendizajes, buenas planificaciones. Mira, la agencia de la calidad y la superintendencia van a quedar chicas cuando volvamos y tengamos escuelas que funcionemos en esa lógica. Claro. La lógica de la colaboración, la lógica de la innovación. Eso. Más network, más conceptual blending, que es otro tema que a veces está desarrollando mucho. Bueno, y observar, experimentar, ¿cierto? Y no más chaqueteo. Sí, chaqueteo. Así es. Ha sido sí, dele. No, me acordé de 2 ideas cuando dijiste esto, que Google trabaja como a 1 mes, algo que escuché hoy día. Si a nosotros se nos hubiera ocurrido en todo lo que se perdió en el proceso del estallido social en cuanto a productividad, por decirlo, trabajar en ese momento el tema en el teletrabajo,
porque vivimos pensando así como en el que vamos a perder. O sea, limpiando todo lo que significó el estallido social, ¿eh? Pero en cuanto a que si en ese momento a nadie se le ocurrió, oye, podemos hacer teletrabajo. Entonces, vivimos así como siempre pensando en este largo plazo, de qué va a llegar, qué sé yo, y no dándole soluciones. Y en eso tiene la potencia, creo que es de la creatividad. Y el otro punto es que ahora hablando de todo este tema, no directamente, pero muchos creemos que tenemos toda la solución. Internet nos ha dado mucha solución a la memoria, ya no guardamos números, qué sé yo, el celular, ya todos los procesos cognitivos un poquito los hace el computador, pero algo que no ha logrado hacer es hacernos el trabajo creativo. Entonces, y eso es algo que, ese es lo que nos va quedando de rescatar en la escuela, porque en algún momento tal vez no vamos a ser necesario, porque el conocimiento está, o sea, ahora uno está haciendo la clase y los chicos pueden estar googleando y te dice, profesora, pero es que tal autor dice que no es así, y te van a cuestionar, ¿ya? Pero hay este proceso, tienes el conocimiento, tenemos un problema, necesitamos una solución, necesitamos tu creatividad, qué sé yo, o sea, eso no lo va a hacer el computador, o sea, no, ni internet, ni nada por el estilo. Entonces, la creatividad es lo que nos queda. Lamento decirte que ya lo está haciendo, ya, porque ya hay sistemas de inteligencia artificial que son capaces de crear texto, crear noticias. Incluso hay algunos robots que están haciendo eso. Robots, no solo robots le va a faltar la emoción. Sí, no, pero es muy interesante porque ya de alguna u otra manera hay sistemas de inteligencia artificial. Después vamos a tratar de tener alguna sesión donde vamos a hablar mucho de inteligencia artificial, pero ya hay cosas que producen desde todo punto de vista, y hay un software de inteligencia artificial que está produciendo a nivel de producción literaria y visual elementos de lo que uno quiera. Entonces uno podría decir, búscame o ármame una noticia de esto, y la máquina lo hace en 10 segundos. Eso ya existe, y lamentablemente es así, ¿no es cierto? Pero es muy interesante de considerar. Ha sido una hora corriendo, ¿no es cierto? Como siempre con Jorge, ¿ya? Gracias, Rosana, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. La cápsula sigue dando vuelta. Esperamos que la próxima semana podamos seguir en otra nueva órbita. Siempre los temas se nos ocurren así como entre gallos y medianoche con Jorge, y tratamos desde todo punto de vista sacar el máximo provecho a este espacio que estamos tratando de generar todo el rato. Así que los invitamos para la próxima semana a continuar en este viaje. Un abrazo para todos. Muy bien. Un abrazo. Gracias por la invitación. Cuídense. Chao. Chao.